Tortura. Sin lugar a duda, muchos de los acontecimientos atroces que han sucedido a lo largo de la historia se nos vienen a la mente con esa palabra. De acuerdo a la Real Academia Española, la RAE define tortura como grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión o como medio de castigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 5, establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero, ¿qué tanto es respetado esto en México? ¿Existe la tortura en México? Desgraciadamente, sí. Creo que todos hemos escuchado, leído un artículo o visto una noticia sobre la brutalidad policial, ya sea durante arrestos en manifestaciones o abusos que sufren las personas privadas de su libertad. Tan solo a finales de 2019, el porcentaje de incidencia de tortura en México era del 70 al 73% en arrestos de delitos. En esta imagen podemos observar que el porcentaje de personas torturadas o maltratadas durante la detención, traslado o estancia en el Ministerio Público es mayor a 61% en todos los estados. En esta otra imagen, ahora observamos el porcentaje de mujeres y hombres por tipo de tortura o maltrato recibido. Esto va desde amenazas con levantar cargos falsos hasta quemaduras, lesiones con arma blanca o incluso arma de fuego. En 2014, el entonces relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, visitó México. Tras su visita, determinó que la tortura y malos tratos son generalizados en México. También describió lo difícil que en ese momento era conocer el número real de casos debido a la ausencia de un registro nacional. Ese mismo año, en 2014, fue publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece, en su artículo 29, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realizará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos la ENPOL, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. El objetivo es conocer el perfil demográfico y socioeconómico de la población penitenciaria, así como los delitos por los que las personas privadas de la libertad fueron procesadas o sentenciadas, entre otras características. En 2016, algunos datos recopilados fueron que, al momento de su detención, el 63% de las personas privadas de la libertad sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad que realizó el arresto, destacándose golpes en un 60%, descargas eléctricas en un 19% y violencia sexual en un 4%. Por otra parte, el 75% sufrió algún tipo de violencia psicológica, como incomunicación o aislamiento en un 58%, impedirles respirar en un 35% y recibir la amenaza de hacerle daño a sus familiares en un 28%. Los resultados no fueron muy diferentes durante su disposición ante el Ministerio Público. Un 40% recibió golpes, un 13% descargas eléctricas y el 3% violencia sexual, mientras que el 49% fueron incomunicados, al 24% le impidieron respirar y el 20% fue amenazado con hacerle daño a su familia. Como vimos, la tortura o malos tratos son altamente frecuentes en el proceso penal y constituyen una gran violación al debido proceso. Sin duda, esto debilita la confiabilidad del sistema penal mexicano, ya que la tortura o malos tratos están asociados con confesiones involuntarias y testimonios forzados, en donde cualquier ciudadano puede ser culpable. Sin embargo,
estas prácticas ilegales siguen siendo empleadas como método de investigación. El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en cualquier contexto y en todo momento. No obstante, la práctica de esta conducta ilegal es generalizada en varios contextos, especialmente en el marco del proceso penal. La tortura o malos tratos deben ser sustituidas no solo por buenas y mejores prácticas de investigación, sino también por la regulación de cada acto de investigación policial como detención, inspección a personas o lugares, revisión corporal y búsqueda íntima, entrevista a testigos, etc. Las leyes y normas definen en buena medida cómo y en qué condiciones ocurre la interacción entre las autoridades y las personas que son arrestadas. Posteriormente, mantenidas bajo custodia del Ministerio Público y, finalmente, en algunos casos, privadas de la libertad en centros carcelarios. Si dichas condiciones se modifican al cambiar las reglas, entonces la tortura y los malos tratos se pueden reducir y prevenir. Es importante mencionar que el Comité contra la Tortura examinó el séptimo informe periódico de México en 2019. Y no solo menciona que los resultados obtenidos en la EMPOL resultan graves en términos de tortura y maltrato, sino que nota con reconocimiento que el Estado mexicano haya adoptado esta encuesta para modificar sus políticas y procedimientos a fin de mejorar la protección de los derechos humanos, y recomienda garantizar la realización periódica de la EMPOL y la publicación de sus resultados. Es lamentable que en 2019 el INEGI no tuvo el presupuesto necesario para la realización de todos sus proyectos, más los censos económicos de México, los cuales se realizan cada 5 años, lo que aumenta su despliegue operacional. Por lo anterior, la Junta de Gobierno del INEGI determinó la suspensión o cancelación de más de una docena de proyectos, entre los que se encuentra la EMPOL. Como hemos visto a lo largo de todo el video, y gracias a la EMPOL es que podemos tener estas cifras que se han presentado. La EMPOL es una herramienta determinante para poder evaluar el avance o retroceso en esta materia, y lejos de ser cancelada, debería ser fortalecida. Su cancelación no significa la simple pérdida de una base de datos, sino la pérdida de información invaluable para evitar el sufrimiento y la afectación completa del proyecto de vida de miles de personas. Como ya se ha mencionado, queda prohibida la tortura por innumerables declaraciones, leyes o tratados, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe expresamente la tortura y los malos tratos en su artículo 19, párrafo 4, en el que se señala: todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Asimismo, el artículo 20 señala que en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio. De la misma manera, el primer párrafo del artículo 22 determina que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos,
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Igualmente, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el Protocolo de Estambul, los cuales tienen como función principal la erradicación de la tortura. Sumado a esto, es indispensable que México tenga programas como la EMPOL, para tener control sobre la cantidad de casos de tortura y darles fin.